Y yo creo que si usted presta mucha atención a lo que Dios dice en las Escrituras, de seguro que su vida va a ser impactada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hay mucha gente que hoy por hoy tiene esa gran necesidad en su alma y vamos a tomar algunos textos de la palabra y vamos a, con la ayuda del Señor, a transmitir este mensaje que de seguro va a ser muy útil para todos los oyentes. Libro de los Hechos, capítulo 2, quiero compartir eh, 4 versículos de ese capítulo hermoso que nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. El verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, donde me voy a enfocar, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo creo que el deseo de nuestro Dios, amado hermano, es que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo. Porque el ser llenos del Espíritu Santo es una necesidad. El ser llenos del Espíritu Santo es un privilegio para nosotros. El ser llenos del Espíritu Santo es una vivencia sobrenatural. Es un encuentro personal y real con nuestro Dios. El ser llenos del Espíritu Santo es Jesucristo viviendo en cada uno de nosotros. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Quiero hablar acerca de unos pasos que son muy sencillos, pero muy poderosos para toda persona que pueda creer a esta palabra. El primer paso es oír atentamente la palabra de Dios con adoración y humillación. Oír atentamente la palabra de Dios con adoración y humillación. La fe viene por el oír. Y en este caso la fe va a aumentar, va a venir a nuestra vida por el oír la eterna palabra de nuestro Dios. Recordemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos en San Juan 15: ustedes ya están limpios por mi palabra. También la Biblia dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, qué importante nosotros oír atentamente la palabra de Dios para ser limpiados y para ser santificados y para que nuestra fe se vaya desarrollando y llegar a ese nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Es importante tener nuestros oídos bien puestos al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo en Mateo 11:15: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Qué privilegio que Dios nos ha dado, ¿sí?, de poder tener unos oídos para poder oír la eterna palabra de nuestro Dios. En el libro de Esdras encontramos en el capítulo 8 en adelante, el verso 3, verso 6, dice que cuando el sacerdote Esdras leía la ley al pueblo de Israel, los oídos de todos los que oían o podían entender la palabra del Señor, dice que estaban atentos al libro de la ley. Y cuando Esdras leyó la ley y bendijo a Dios, bendijo al Dios de la gloria, al Todopoderoso, todo el pueblo dijo amén, amén, porque habían escuchado la palabra. Y dice la Biblia que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. Qué hermoso es aprender a oír atentamente la palabra de nuestro Dios y tener una actitud de adoración y de humillación mientras nosotros estamos escuchando
ese mensaje, porque no es un mensaje de hombres, no es un mensaje de alguien que se lo inventó, no, es el mensaje del Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, es el mensaje que viene de arriba, el mensaje que viene de lo alto, el mensaje que transforma, el mensaje que da vida, el mensaje que limpia, el mensaje que restaura, es el mensaje de Dios, son los pensamientos que Dios expresó para nosotros, para todo aquel que pueda creer, para todo aquel que pueda recibir al Señor en su vida. Así que, hermano, yo les invito en esta mañana aplicar este primer paso, oír atentamente la palabra de Dios con una verdadera adoración y con una humillación en el espíritu. Recordemos que en el Salmo 51 la Biblia dice que los sacrificios son un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Así que cada vez que nosotros escuchemos la palabra de Dios atentamente, poder humillarnos delante del Señor, recibir esa palabra, y mientras usted esté recibiendo la palabra, adore a Dios, humíllese y diga: Señor, tu palabra es real, tu palabra es verdad, tu palabra es preciosa, tu palabra es precisa. Exalte a Dios mientras usted esté escuchando la palabra. Es una de las maneras como Dios se agrada y cómo Dios va a impactar nuestra vida. Dios va a impactar nuestro corazón cuando oímos atentamente la voz de Dios y adoramos y nos humillamos, como hizo el pueblo de Israel en ese momento tan especial. Cuando escucharon la ley, ellos alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. Hoy por hoy no sucede eso. Hay personas que no quieren oír atentamente la voz de Dios, están presentes en cuerpo pero mentes ausentes. Pero qué importante nosotros prestar reverencia a la palabra de nuestro Dios, porque la palabra es digna de ser recibida por todos. También la Biblia nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, esa hermosa historia de Cornelio, de su familia, de sus amigos. Cuando Cornelio manda a llamar a Pedro, dice Cornelio a Pedro, así, capítulo 10, verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio sabía que Pedro tenía un mensaje de parte de Dios. Cornelio sabía que Dios había mandado una palabra para su vida, y no solamente para él, sino para todos los que estaban con él, para su familia, para todos sus amigos. Y en el capítulo 10, aleluya, el versículo 44, nosotros podemos leer ahí en las escrituras, el libro de los Hechos, el capítulo 10, verso 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras Pedro estaba predicando el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Porque Cornelio y su familia, sus amigos, tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando el mensaje atentamente. Ellos estaban adorando, ellos estaban humillados delante del Señor, porque dice la Biblia que ya estaban en la presencia de Dios, estaban preparados ya para oír el discurso, para oír el mensaje que Dios les había enviado a ellos. Y dice que cuando ellos estaban escuchando estas palabras poderosas de parte de Dios a través de los labios de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso impactó tanto a los discípulos, que impactó tanto al apóstol Pedro, y Pedro dice: entonces él respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que como cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, el Espíritu Santo lo cambia, lo transforma. Pero una de las maneras de poder ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es oír atentamente la voz de Dios, oír atentamente la palabra del Señor con adoración
y humillación. También la Biblia me habla, hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, verso 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer recibió algo muy especial de parte de Dios. Dice que ella adoraba a Dios, pero en ese momento de adoración estaba también oyendo el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo. Y cuando ella estaba escuchando el mensaje y adorando a Dios a través del mensaje, a través de esas palabras que llegaban a su mente, a su corazón, Dios mismo, dice, Dios mismo abrió su corazón para que ella estuviera atenta a esa palabra, y ella recibió el mensaje, lo recibió con amor, recibió la revelación y fue bautizada en el nombre del Señor. Qué importante es adorar a Dios en medio del mensaje, adorar a Dios y humillarnos cuando escuchamos el mensaje de parte de nuestro Padre Celestial. Usted no escucha a un siervo, usted está escuchando la voz de Dios a través del siervo. Así que, hermanos, qué importante nosotros oír atentamente la voz de Dios con adoración y humillación. Segundo paso: apropiarnos de la palabra de Dios. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que apropiarse de la palabra, apropiarse de las promesas. Los discípulos se apropiaron de la palabra de Dios, de las promesas que Él les dijo, que Él estableció. La Biblia dice en San Juan 20:22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Desde ese momento ellos comenzaron a apropiarse de esa promesa, comenzaron a creer en esa promesa. Eso se incubó en su vida, se incubó en su corazón, quedó plasmado en su mente. Ellos comenzaron a creer a esas promesas. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice el Señor, verso 4 en adelante: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que ellos, hermanos, los discípulos, comenzaron a apropiarse de esas promesas, a creer en esas promesas, a tener esa seguridad en esa palabra que el Señor les dijo. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos apropiarnos de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Él ha establecido. Si Él dijo que nos iba a llenar de su Espíritu Santo, así es. Si Él prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne, así es, hermano. Hay que creerle al Señor, hay que apropiarnos de esa palabra, hay que apropiarnos de esas promesas. La palabra del Señor dice que ellos estaban unánime juntos, ahí esperando la promesa, creyendo a esa palabra del Señor. Así que, hermanos, esa promesa es para todos nosotros. Debemos recordar lo que dijo el apóstol San Pedro en el capítulo 2, verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted, hermano, diga: Señor, esa promesa es para mí. Esa promesa, esa palabra es para mí. Yo sé que esa palabra va a hacer un gran efecto en mi vida, Señor. Voy a creerla, voy a obedecer lo que está ahí, Señor. Voy a ser impactado por esa palabra. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que apropiarse, hermano. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, si quiere ser sellado con el Espíritu Santo, usted tiene que apropiarse de esas promesas que el Señor estableció, porque para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es la promesa del Espíritu Santo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
quiero también compartir un tercer paso, que es creer a la palabra de Dios, tener esa fe, esa seguridad de que Dios va a cumplir lo que Él ha establecido. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Dios ha prometido, hermano, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Él dijo en su palabra: yo estaré donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Si usted está ahí congregado en el nombre de Jesucristo, si usted puede creer a esta palabra, de seguro que Dios lo va a llenar. Usted tiene que acercarse a Él confiadamente. Dios es espíritu, a Él no lo vemos, pero sí podemos sentirle. Él es real, su presencia está ahí. Invoca el nombre de Jesucristo y crea que Dios lo va a llenar en esta mañana. Podemos asegurarnos de que Él es fiel y verdadero. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que usted puede creer a lo que Dios dijo. Hay que creer a la palabra establecida por nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Necesitamos creer. San Juan capítulo 7, el versículo 37 en adelante dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Necesitamos creer, hermano, necesitamos creer como dice la palabra. Si Él ya lo dijo, si Él ya lo estableció, apropiémonos de ese mensaje, apropiémonos de esa promesa, y de seguro de tu interior van a comenzar a correr, a fluir ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es importante creer, es importante activar nuestra fe, es importante estar seguros, hermano, de que las promesas del Señor son fieles. Él lo prometió, Él lo va a hacer en tu vida, Él te va a llenar, Él se va a glorificar en ti, Él va a glorificarse en tu familia. Él ha prometido estar con nosotros y Él no puede mentir. Así que en esta mañana usted puede creer, asegurarse, aleluya, en el nombre de Jesucristo, que Dios puede llenarlo, Dios puede saturarlo con el poder de su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Número 4, necesitamos vaciarnos de todo pecado, de todo mal pensamiento, de toda ira, de todo rencor que haya en nuestra vida. Necesitamos vaciarnos, necesitamos limpiarnos, quitar toda amargura de nosotros, porque hay cosas que aunque usted las vea como muy pequeñas, eso impide que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Dios no puede llenar un vaso que esté lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de resentimiento, lleno de orgullo. No, Dios va a llenar esos vasos cuando esos vasos estén vacíos a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos acerca al Señor. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos va a alcanzar misericordia, y cuando alcanzamos misericordia vamos a ver que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Así que necesitamos vaciarnos totalmente de toda obra de las tinieblas, vaciarnos de todo pecado de la carne, vaciarnos de todo pecado del Espíritu, para que el poder del Espíritu Santo venga y nos llene. Seamos llenos y nuestra copa esté rebosando de unción, nuestra copa esté rebosando de ese aceite fresco. Es importante, hermanos, perseverar también en ruego y oración. Así como es importante arrepentirnos, es importante despojarnos de lo malo, es importante despojarnos del viejo hombre, también es importante perseverar en ruego y oración. La Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 14, que los discípulos, ellos perseveraban en ruego
y oración. Es muy importante, hermano, porque la oración nos conecta con Dios. La oración hace que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. La oración hace que nuestra fe aumente. La oración hace que los milagros vengan a nuestra vida. Hace que las bendiciones de Dios desciendan sobre nosotros. Una oración ferviente, una oración de fuego, una oración de poder, una oración de fe. La Biblia dice que todo lo que pidiéremos orando, creyendo en su nombre, lo vamos a recibir. Todo es todo. Si usted quiere el Espíritu Santo, usted lo pide a través de la oración, de seguro que va a venir. Necesitamos orar, necesitamos rogarle a Dios, suplicarle intensamente a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama en voz en cuello. Cuando usted se desespera por la presencia de Dios, usted le dice: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, yo necesito ser transformado, tengo hambre y sed de ti. De seguro que Dios va a descender sobre su vida y su vida no va a ser igual, su vida va a ser impactada, su vida va a ser llena, saturada con el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos perseverar en ruego y oración. Necesitamos despojarnos del pecado. Necesitamos crucificar esta carne para poder vivir una vida en el Espíritu, para poder ser llenos del Espíritu Santo. Número 4, necesitamos pedir con fe y obedecer. Necesitamos pedir con fe y obedecer. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, imagínense cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Es el tiempo de pedir. La Biblia dice en Lucas 11:9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es tiempo de pedir al Señor, y lo mejor que podemos pedir en nuestra vida es la llenura del Espíritu Santo. Lo mejor que usted puede pedir en su vida es la presencia de Dios. Es importante que usted sea lleno en esta mañana del Espíritu Santo. Es una necesidad, es una prioridad de nuestra vida, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 3 que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es importante nacer del agua, pero es más importante nacer del Espíritu. Es importante recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y Dios quiere llenarte, Dios quiere invadirte de su Espíritu. Es necesario pedir. La Biblia en San Juan capítulo 16 verso 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Le pregunto en esta mañana, hermano, ¿usted ha pedido el Espíritu Santo? Porque muchas veces pedimos otras cosas, pedimos los bienes materiales, pedimos el favor de Dios para ser sanos, para ser liberados. Pero es importante pedir el Espíritu Santo, porque si usted tiene el Espíritu Santo, lo demás es añadidura. Si usted pide el Espíritu Santo, el gozo de su vida va a ser cumplido, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La Biblia dice en Hechos 5:32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quien le obedecen. Es importante también obedecer. Más que los sacrificios, Dios quiere obediencia. Si usted obedece, si usted crea la palabra del Señor, hermano, de seguro que usted va a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Necesitamos oír atentamente la palabra de Dios con adoración y humillación. Gloria al nombre de Jesucristo. Necesitamos tener hambre y sed de la palabra.
apropiarnos de ese mensaje, de esas promesas. Necesitamos creer al mensaje, como dice la Escritura. Necesitamos pedir con fe y necesitamos obedecer a Dios. También usted necesita buscar hombres y mujeres que puedan ministrarlo, hermano. Hombres y mujeres que tengan esa unción especial en su vida, que tengan una conexión con Dios, para que lo ayuden a recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Samaria recibió la palabra de Dios, recibió el Evangelio de Jesucristo, mandaron a llamar a Pedro y a Juan para que oraran por ellos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pedro y Juan oraron por ellos, les impusieron las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. También el apóstol Pablo, cuando va a Éfeso y encuentra a ciertos discípulos de Juan el Bautista, Pablo les predica el mensaje de salvación, el verdadero bautismo para salvación y perdón de pecados. Cuando ellos oyen este mensaje, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero también Pablo, un hombre de Dios, un hombre que andaba en el poder del Espíritu, dice que impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hay muchas maneras como nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, pero en esta mañana quiero dejarles este pensamiento, hermanos, y quiero hacer una oración muy especial. Yo sé que alguien me está escuchando, yo sé que en esta mañana alguien va a ser impactado por el poder de Dios, y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor Jesús, yo creo a esa palabra, y usted se va a humillar delante de Dios, usted va a quebrantar su corazón, usted va a ser impactado. De seguro que Dios va a impactarnos en esta mañana. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle, y voy a escuchar testimonio de que alguien en su casa, alguien en su hogar, alguien en su trabajo habló en otras lenguas, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y vamos a hacer esta oración de poder. Vamos a pedirle al Señor que abra los cielos y descienda esa unción, descienda ese fuego, que Él comience a obrar en nuestra vida. Oremos al Señor, hermano. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, porque las cosas que se ven son perecederas, las cosas que no se ven, esas son eternas, y hay que nosotros aprender a mirar con los ojos de la fe. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Soberano y eterno Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, humildemente he predicado, he transmitido esta palabra, Señor. Pero hoy te pido, Padre Celestial, hoy te ruego, Señor Jesucristo, que seas tú colocando tu mano poderosa sobre cada hermano, que seas tú abriendo el corazón de nuestros oyentes, Señor. Que la unción y el poder de tu Espíritu descienda, Padre Celestial. Que nuestros hermanos que por muchos años no han sido llenos de tu poder, Señor, no han recibido ese sello, no han sido llenos de tu presencia, de esa unción fresca, Señor, no han sido impactados, que en esta mañana sean impactados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy creemos a tu palabra. Tu palabra dice, Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es importante, amigo, es importante, hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Esa promesa es para ti en esta mañana. Esa promesa es para tu familia. Esa promesa es para los líderes. Esa promesa para los siervos, para las siervas del Señor. Esa promesa es para todos nosotros. Si queremos andar en el Espíritu, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si necesitamos una mente espiritual, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos predicar el mensaje con unción, si queremos ver la gloria del Señor, necesitamos la unción, ser lleno del Espíritu Santo. En este tiempo la gente, la iglesia necesita ser lleno del Espíritu Santo. Nuestras familias necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Las empresas necesitan ser llenas del Espíritu Santo. Los que laboran, los que trabajan, los taxistas, los conductores, necesitamos que esta ciudad sea impactada del poder de
Dios, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana declaro cielos abiertos, en esta mañana declaro unción, descender, fuego del Espíritu Santo, así como los 120 fueron llenos del poder de Dios. Ellos estaban luego en oración, ellos estaban clamando, ellos estaban perseverando. Ellos tenían hambre y sed de Dios. Ellos se habían apropiado de la palabra. Ellos estaban seguros. Ellos estaban confiados de que Dios iba a cumplir esa promesa en sus vidas. Ellos se habían vaciado. Ellos estaban vaciados. Ellos habían despojado del hombre viejo. Se habían despojado de todo pecado. Se habían despojado de todo resentimiento, de todo ego, de todo orgullo. Y cuando ellos se habían despojado y creyeron a la palabra y comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, inmediatamente descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron todos. De seguro que en esta mañana creo y lo declaro en el nombre de Jesús, que todos los que están escuchando este mensaje, que todos los que están escuchando esta palabra, todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora declaro el poder de Dios, declaro el Espíritu Santo. Ahora desciende sobre nuestros hermanos, desciende en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, tu lengua va a hablar el idioma del cielo. Tu lengua va a ser tomada por el poder del Espíritu Santo. Vas a hablar mensajes de vida, vas a profetizar vida, vas a profetizar palabra de Dios, vas a hablar el idioma del cielo ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es haber hablado en otras lenguas, lengua del Espíritu, lenguas dadas por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.